Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí de nuevo, como el público fiel que sois ya, en esta quinta sesión de Cultura, Arte y Género, Seminario Permanente de Investigación para otras historias posibles. Que bueno, estamos muy contentas del ritmo que va adquiriendo ya esto, que vamos eso por la quinta sesión y la verdad que tienen todas muy buenos resultados. Entonces nada, simplemente agradeceros que estéis un día más aquí acompañándonos y por supuesto muchas gracias a Uta, la ponente, por ofrecerse a estar aquí esta tarde con nosotras, que bueno, ya desde el título, ¿no? Como podéis ver en el título de la sesión, pues bueno, plantea muchas de las líneas de investigación que nos interesan particularmente en este departamento, ¿no? La perspectiva de género, evidentemente como telón de fondo, también las investigaciones sobre el exilio, las relaciones creativas que se pueden establecer entre diferentes artistas, la memoria cultural y demás ejes temáticos que bueno, que van a hacer que la sesión sea de mucho interés para todas nosotras. Entonces, bueno, doy paso a Carmen Gaitán Salinas, que como sabéis es la directora del seminario, y va a presentar a la ponente en mayor profundidad. Bueno, muchísimas gracias, Irene. Muchas gracias a todas vosotras por estar esta tarde aquí. Muchas gracias también a las personas que nos ven por Zoom y gracias por la espera también, porque nos hemos retrasado unos minutitos, así que disculpad el pequeño retraso, pero siempre las cuestiones técnicas nos llevan su tiempo. Y nada, por supuesto quería sobre todo agradecer a Ute Seidel que esté esta tarde aquí acompañándonos, porque bueno, viene desde un viaje muy largo, desde Ciudad de México, con lo cual es todo un placer y un honor tenerla aquí esta tarde con nosotros compartiendo sus investigaciones, ¿no? Voy a presentar a Ute Seidel brevemente, tampoco me quiero extender para poder dar paso rápidamente a su ponencia, ¿no? Que es lo que queremos realmente escuchar esta tarde, pero no quería empezar sin decir primero que Ute Seidel es doctora en Literaturas, Culturas, Romances por la Universidad de Potsdam, en Alemania, y actualmente pues se desempeña como profesora de tiempo completo, titular B, ¿no? Son estas denominaciones que tiene el sistema de investigación en México, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí imparte seminarios en el posgrado en Letras y en el Colegio de Letras Modernas, y es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde el 2008, que también es otra forma diferente de que ellos tienen de calibrar la investigación, ¿no? en México. Además, Ute Seidel tiene una maestría en estudios germanísticos, letras hispánicas y literatura comparada por la Universidad, no sé si lo pronuncio bien, Ludwig Maximilians de Múnich, y realizó una especialización en estudios latinoamericanos en la Freie Universität de Berlín, de donde también tuvimos hace poco a nuestro compañero Michel Otayek, que también está en esa institución, ¿no? Las investigaciones de Ute Seidel pues giran sobre todo en torno a las culturas de rememoración y la memoria cultural en México, Argentina y Chile, pero también se ha interesado mucho por el trabajo de las mujeres escritoras latinoamericanas. Es miembro, por eso también es un placer tenerla aquí, porque es miembro de nuestro proyecto Artistas Transatlánticas, concedido por el Ministerio de Igualdad y que lleva activo desde el pasado mes de enero, ¿no? Pero además ha sido investigadora principal de otros proyectos como el que dirigió, titulado Memoria Cultural y Culturas de Rememoración, que estuvo desarrollado dentro del marco del programa de apoyos a proyectos de investigación e innovación tecnológica de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, y también muy recientemente de ese otro proyecto PAPIT, ¿no? En el que yo también tuve el placer de colaborar, que se tituló Articulaciones Estéticas del Exilio, Redes Literarias, Artísticas e Intelectuales Transnacionales en México, centrado sobre todo en los años 30 y 40 del siglo XX. Además, ha sido coordinadora del equipo de estudiantes y académicos de posgrado en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el marco del proyecto internacional Literary Cultures of the Global South. Entre sus libros, bueno, Ute Seidel tiene una extensísima producción, no nos podemos detener en toda ella, ¿no? Pero sí citar, por ejemplo, algunos títulos como el de la memoria cultural acerca de la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera y el Cardenismo, o, por ejemplo, el que dedicó a espacios históricos, espacios de rememoración, la historia mexicana decimonónica en las letras y la cultura visual de los siglos XX y XXI. Y luego tiene también un sinfín de artículos, de capítulos de libros, en torno sobre todo pues, a la revisión de la historia, a la rememoración, a los estudios memorialistas, y también, bueno, a estos otros asuntos relacionados con la literatura, de lo que ella también se ha ocupado, ¿no? Como por ejemplo el teatro como espacio para la creación de la memoria histórica en torno a los conflictos étnicos del Porfiriato, que fue un capítulo que dedicaron en ese libro conjunto editado entre Ute Seidel y Victoria Borsó, que se tituló Espacio Histórico, Espacio de Rememoración,
O, por ejemplo, también ese otro tema en torno a las resignificaciones de la figura de la Malinche a partir del multiculturalismo y el neocolonialismo. Como veis, y como bien también anunciaba Irene, pues sus temas de investigación están estrechamente relacionados con los intereses que tenemos en esta línea de investigación, en este departamento, y es un placer tenerla aquí hoy compartiendo su investigación. Así que sin más dilación, muchísimas gracias, y Irene te ayuda a poner el PowerPoint y todo tuyo. Muy buenas tardes a todos y todas, y muchísimas gracias a Carmen Gaitán Salinas y a Irene Herrero por organizar y por sacarme, por invitarme. Y bueno, sí, como escucharon, bueno, esta conferencia forma parte, en cierto modo, la investigación para la conferencia del proyecto sobre los exilios, y nosotros trabajamos, de hecho, los exilios europeos así de forma entrelazada, o sea, viendo un poco lo que pasa entre exiliados españoles, exiliados alemanes, cómo también se insertaron. ¿Me escuchan bien? Sí. Cómo se insertaron también en el campo cultural mexicano y hasta qué punto establecieron redes y contactos realmente también con el campo cultural mexicano, especialmente obviamente el artístico. Y por ejemplo sí llama la atención que en algunos casos uno pensaría quizás que hubiese como más redes, más contactos, y no los hubo, ¿no? O porque Manuela Ballester, por ejemplo, menciona muy poco a Frida Kahlo, ¿no? Entonces uno ahora tiene que buscar también obviamente los motivos por los que quizás no tienen o establecieron las redes como tan fuertes como quizás originalmente habíamos pensado nosotros. Pero eso no es el tema principal el día de hoy. Hoy realmente me quisiera centrar en algunos aspectos, obviamente, de la vasta producción pictórica de ambas artistas. Yo finalmente también decidí concentrarme en Manuela Ballester y Remedios Varo, porque ya hay suficiente, o sea, como para llenar toda una tarde. Y lo que es mi eje realmente es más que nada buscar estas estéticas transnacionales que se fueron forjando, ¿no? Cómo el exilio mismo hizo que las creadoras, en este caso las dos pintoras, cambiaran, o sea, motivos, pero también cambiaran ellas mismas su forma de concebir el mundo estando en México. Yo creo que esto, hay alguien que ha viajado a México, que conoce México, los demás no, porque claro, yo creo que si uno conoce la realidad mexicana es un poco más fácil quizás porque ciertas cosas atrajeron a las artistas y otros temas quizás no. Pero bueno, vamos viendo un poco qué pasó con las dos, que, o sea, casi lo único que comparten es haber nacido en España, o sea, Manuela Ballester y Remedios Varo, y el año de nacimiento, porque las dos nacieron en 1908. Pero la producción artística también en España fue muy diferente entre una y otra, ¿no? Entonces también los proyectos de vida, los proyectos artísticos muestran más diferencias que similitudes. Ballester, por ejemplo, desde antes del exilio había apostado a un arte políticamente comprometido y se había involucrado en las luchas a favor del voto femenino. En México se interesó primordialmente por el aspecto material de las culturas populares, ¿no? O sea, fue coleccionadora de los huipiles, o sea, las blusas típicas de las mujeres, de faldas, de sombreros, de cinturones, o sea, de muchas piezas realmente que son más bien para vestir. Por eso decía yo que se interesa antes que nada en el aspecto material de las culturas populares. Y Remedios Varo sí fue coleccionista de piezas,
pero luego en su arte se interesa más por los aspectos mágicos, las creencias y, y inserta algunos elementos que a ella en sí le habían interesado desde antes, que son cuestiones de la alquimia, del esoterismo. Entonces, en ese sentido, Remedios Varo va también por otro lado. Los viajes que Ballester emprende le permiten conocer las costumbres y las comunidades indígenas, en tanto que los viajes de Remedios Varo son antes que nada interiores, son exploraciones en cierto modo de sus propios sueños, de sus imaginarios y de su pasado. Ahora, con respecto al estudio de Manuela Ballester, ¿no?, sobre las culturas mexicanas, es interesante que tiene un mural, por eso este mural se presta mucho como para hablar de estéticas transnacionales, porque tiene como diferentes elementos que no son los que quizás ustedes de entrada vinculan con México, porque no es únicamente un país con diversos pueblos indígenas, sino también tiene influencia afrodescendiente. Los afrodescendientes, antes que nada, se ubican en las zonas costeras, o sea, tanto de la costa del Golfo, o sea, el estado de Veracruz, antes que nada, y del lado del Pacífico, pues Oaxaca y Guerrero. Por eso tienen aquí figurines prácticamente con rasgos africanos, no indígenas. Y también las formas de vida, las expresiones musicales, las danzas, los mismos instrumentos musicales son más bien instrumentos que conocemos de las culturas africanas, ¿no? Entonces aquí están prácticamente los danzantes con instrumentos musicales a dos figuras en el fondo, y bueno, tenemos el paisaje nada más obviamente aludido, la flora de la zona costera es sumamente abundante, ¿no? Hay muchas palmeras, muchas plantas tropicales, y el tipo de baile es es un baile obviamente veracruzano, y ahí se toca como género musical el son jarocho, ¿no? Entonces todos estos elementos vienen aludidos prácticamente en este panel de un mural portátil que Manuela Ballester creó entre 1944 y 1945 por encargo de Jesús Martí en el Hotel Mocambo. El Hotel Mocambo está situado en Boca del Río, que es una especie de suburbio de Veracruz, a donde va la gente generalmente a la playa, y donde Manuela Ballester, y bueno, yo creo que tú ya diste también una conferencia aquí sobre Manuela, ¿o todavía no? No. Ella además fue increíble porque siempre se iba con todos sus hijos, o sea, con sus 5 hijos, y se quedó en un hotel varios meses y narra prácticamente también todas las experiencias, antes que nada en su diario, ¿no? Sobre esta vida prácticamente en la costa, que le gustó mucho porque, bueno, como valenciana, pues ella también creció en la costa, ¿no? Entonces yo creo que sí disfrutó mucho ese tiempo en Veracruz. Ahora, después de esta incursión, o casi al mismo tiempo, ella empieza a hacer todo ese estudio sobre los trajes populares de México. Realmente cada pueblo originario tiene otro tipo de vestimenta.
En 1945, tras incursionar brevemente en un estudio sobre el peinado, Ballester inició su trabajo artístico y su investigación sobre el traje popular mexicano, yendo al Museo Nacional, donde se exhibía vestimenta de toda la República y en donde consiguió el permiso para dibujarlos. El 13 de marzo de 1945, anotó en su diario que realizó su primer dibujo de un traje mexicano y a partir de ese día acudía con frecuencia al museo para continuar dibujando los trajes. Fue especialmente inspirador, emocionante y reparador para ella el haber presenciado la peregrinación del Sacromonte de Amecameca en Viernes Santo de 1945, durante la cual la gente, ataviada con vestimenta que la impresionó, subía el monte con coronas de flores. Al siguiente día, el 31 de marzo de 1945, tras su regreso a la Ciudad de México, anotó: han sido días nuevos íntima y exteriormente. Es tan sorprendente este pueblo que intensamente hace vivir ciertos acontecimientos y como punza el recuerdo de lo visto y vivido. No es un espectáculo apacible, es inquietante, obsesionante. Quieren los ojos absorberlo todo, penetrarlo, pero no se puede abarcar. Se escapan las imágenes y son preciosas. Cada rostro, ademán o grupo son obras de arte. Cierro cita. Esta cita creo que refleja muy bien cómo ella realmente desarrolló una pasión no solo por el pueblo y sus manifestaciones como la danza, las fiestas, etcétera, sino también para las cuestiones culinarias, ¿no? Todo eso la impresiona muchísimo, ¿no? Y o sea, ella no ha ido solo a este monte que está cerca de Amecameca. O sea, Amecameca es uno de los pueblos en las faldas de los volcanes, sino que también se fue a la costa del Pacífico. Y es para mí como sumamente interesante que ella, o sea, hizo ese primer viaje al Sacromonte con su esposo, Josep Renau, pero la mayoría de los otros viajes los realizó con su hijo mayor, con Rui. Entonces es muy interesante, o sea, el acompañante es su hijo mayor, ¿no? Y entonces con ella estableció por esto también como una relación muy cercana, porque bueno, pues él compartía todo esto con ella, ¿no? Pero luego para ella, y como extranjera también que me fui a México, puedo entender muy bien cómo ella dice luego, y no sabía ni cómo plasmar esto en su pintura, ¿no? Porque era como tanto impacto prácticamente visual, sensorial, de olfato, de todo tan intenso, que ella dijo luego: lo he sufrido queriendo tomar apuntes de cosas vistas, pero mis líneas se quedan muertas. Mi mano es incapaz de dar a las líneas la maravillosa armonía o fuerza de lo que han visto mis ojos. No sé por qué, pero estos figurines sumo descienden por este camino de Sacromonte, tan dramáticos o tiernos, repelentes o atractivos, tienen para mi sentido tal cantidad de emoción y me exaltan hasta hacerme soltar las lágrimas. Quiero hacer míos todos estos recuerdos, quiero hacerlos tan de mi sangre que luego pueda expresarlos en líneas y colores. Miro ahora el cuadro en que trabaja Renau y veo que él ya lo está consiguiendo. ¿Cómo comprendo y veo las imágenes que está ahora pintando Renau? Vienen a mí con la misma intensidad que vinieron aquellas imágenes. Es así, denso y entero. Y en su autocrítica, pues ella luego dice: yo haré, sin embargo, otra cosa. No tengo fuerza ni profundidad en mis imágenes. Sé que diré la verdad también, pero una verdad más lineal, más sentimental,
que objetiva. Ahora, si vemos, por ejemplo, uno de los primeros, aguadas que ella hizo, ¿no?, del traje popular mexicano, que en particular es de la zona de Quetzalan, Puebla, o sea, Puebla, la ciudad de Puebla prácticamente está enfrente de los volcanes, uno siempre tiene también la vista a los volcanes, pero Quetzalan es un pueblo en la sierra, por eso las figurinas llevan prácticamente también algo de lana, ¿no? O sea, es como un poncho de lana, en el caso del hombre, y en sí, claro, como ella se empezó a dedicar a los figurinos de moda, tienen muchos colores, eso sí, pero quizás no expresa esta emoción vivida, ¿no? O sea, cuando vemos la producción artística de ella, rara vez vamos a ver como cuadros donde muestra como el bullicio en la calle, alguna feria, etc. Pero sí capta prácticamente estas prendas preciosas, todas hechas a mano. Y creo que también ahí está una parte como muy típica de Manuela Ballester, porque ella misma también se dedicaba a la costura. Y en España, antes de su exilio, ella ya había dibujado o hecho aguadas de figurines de moda, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, adapta ciertas destrezas y estrategias ahora al nuevo contexto, ¿no? Lo que llama la atención es obviamente que todos esos pintores que se fueron al exilio tenían un periodo, de alguna manera, también de un compromiso político, ¿no? Y este compromiso político ya no se ve, ya no se está palpando en las creaciones, por lo menos de Manuela Ballester, ¿no? O sea, ya es como si no tuviera como una agenda prácticamente, y obviamente también está como muy alejada de lo que serían los postulados del realismo socialista, ¿no? Entonces ahí hay como una separación y se dedica de lleno a otras temáticas, ¿no? O sea, yo creo que para ella fue como una especie de iniciación este viaje que describe a Mecameca, y fue una especie de baño de pueblo, ¿no? Donde ella se acercó al fervor de la fe, a los ritos populares, y por eso fue tan inolvidable para ella, ¿no? Y es significativo este elogio de la cultura popular mexicana por parte de Ballester, puesto que en 1945, por encargo del empresario español Manuel Suárez, Renau había iniciado la creación, con apoyo de su esposa, del mural España hacia América, en que se ensalza la labor civilizatoria de España en el continente americano, pese a la destrucción durante la conquista de templos, palacios, códices y otras manifestaciones culturales de los distintos pueblos originarios. En la primavera de aquel año, tal como consignó en su diario en el mes de abril, Ballester empezó a leer libros sobre las culturas prehispánicas. Mencionó como una de sus lecturas la civilización azteca, muy probablemente el libro de George C. Weiland de 1944, pero también fue lectora de José Vasconcelos, quien exaltó la personalidad hispánica de Cortés en su polémico libro de 1937, Hernán Cortés,
creador de la nacionalidad. Luego de haber trabajado arduamente en los figurines de los trajes populares mexicanos en los años de 1944 y 1945, y tras haber viajado en 1946 por la República Mexicana para documentarse acerca del tema, su estudio sobre la indumentaria y la elaboración de dibujos, aguadas y acuarelas recibió un nuevo impulso en 1952. Tal como apuntó en el día 6 de enero de 1952, visitó la exposición indumentaria indígena de la Sierra de Puebla. Según la nota de Carmen Gaitán, esta exposición se realizó en el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, recinto museístico que poco antes se había inaugurado en la Ciudad de México. Durante la visita, Ballester hizo apuntes y dibujos. En las entradas de su diario se refiere a los dibujos realizados, entre otros, el titulado Totonaco en la Sierra de Puebla. En la misma fecha dibujó Mujer de Quetzalan. Le sirvió para pintar más tarde la aguada de Quetzalan, Puebla, que ya vimos. Tanto en el dibujo como en la aguada, los figurines carecen de trazos de la cara, lo que es indicio de que a Ballester le interesó antes que nada la indumentaria y menos la representación de los rasgos físicos de los pueblos originarios. Estos rasgos, al contrario, interesaban a algunos fotógrafos exiliados en México, entre ellos la suizo-alemana Gertrude Lüby y los alemanes Walter Reuter y Ursula Bernard. Como antecedente de las mujeres europeas que como fotógrafas retrataban a campesinos, obreros e indígenas, figura Tina Modotti, quien había acompañado a Edward Weston en la década de 1920 a México, creando una estética fotográfica innovadora en que renunciaba a la estilización de los indígenas y trataba de retratarlos en la vida cotidiana. Por ejemplo, vendedores en los mercados, madres amamantando a sus bebés, campesinos trabajando en la milpa, un trabajador o campesino leyendo el machete, etc. Siendo que Ballester destacaba en su época como retratista excepcional, es interesante observar que aparezcan facciones faciales en un dibujo que dibujo que Ballester elaboró de mujeres miches en 1950. Pero posteriormente, Ballester prescindió de estas cuando realizó a partir de ese dibujo preparatorio una aguada, ¿no? O sea que nada más se ve como el óvalo de la cara, pero sin rasgo alguno. Y otra cuestión que llama la atención en los dibujos y también las aguadas o acuarelas que ella elaboró de los pueblos originarios, ella tiene otros donde sí hay rasgos de los rostros, pero no son los típicos prácticamente de los pueblos originarios de México. De Papantla, por ejemplo, particularmente los ojos de la mujer de la izquierda recuerdan los cuadros de Paul Gauguin, en los que pintó los rostros de las mujeres de Polinesia y Tahití. Por otro lado, en la aguada de una mujer mazateca contrastan las facciones esbozadas con trazos gruesos con la precisión con la que Ballester pintó el patrón del bordado del huipil.
es realmente una preciosidad, y los que han visto algún, no sé, también mantel o algún huipil, realmente, bueno, pueden atestiguar que eso no es una exageración de Manuela Ballester como pintora, sino realmente se encuentran ese tipo de obras de arte eh, de los y las, obviamente en cuanto al bordado, o más que nada las mujeres, realmente se encuentran en los mercados, ¿no? A menos que sean ya importaciones de China, ¿no? Porque también puede pasar. Pero si uno va así como a los mercados especializados y a los pueblos, realmente esto no sería raro encontrar, ¿no? Ese tipo de sitio. En relación con el artículo México, colores, contrastes y costumbres, que Manuela Ballester ya escribió estando en su segundo exilio en la República Democrática Alemana, ella aseguraba, un poco como recordando México, ¿no? Yo creo que México, o sea, fue el segundo país al que se sentía atada por la nostalgia. Obviamente a España, pero después de enamorarse tanto de la cultura mexicana, pues también sentía, y realmente hasta el final de sus días, una gran nostalgia por México. Entonces dice en este artículo que había plasmado los tipos humanos tal como los ha visto, y de que no había recurrido a su fantasía a la hora de representar los trajes populares. Es una afirmación que me llamó la atención, porque en la estampa de la mujer mazateca, que es la que está en la diapositiva, ni el fondo, ni las mujeres diminutas, ni tampoco la mujer del frente, corresponden a una representación realista. A ojos vistas, sus años de estudio en Valencia en las décadas de 1920 y 1930, que la introdujeron por un lado en las diversas corrientes del arte vanguardista, entre otros el cubismo y el fotocubismo, inspirado a su vez en el arte africano y por otro en el arte revolucionario, influyeron también en la forma en que dibujó las figuras indígenas con su respectiva indumentaria tradicional. Los paisajes, por su parte, se asemejan a los de pintores surrealistas como Salvador Dalí y a los del pionero del arte metafísico Giorgio de Chirico. También muestran similitud con los fondos de los cuadros de Pablo Picasso, quien renunció a la profundidad espacial y la perspectiva. Cabe señalar además que en la aguada Muchachas Huastecas, con una palmera estilizada, Ballester solo alude a la flora en que viven los diversos pueblos originarios. Sí, quité esta diapositiva, pero bueno, lo ven también en el panel, ¿no?, que les mostré al principio, que bueno, están ahí como alusión, palmeras, para saber que estamos en un clima del trópico, pero no corresponde a un paisaje realista, ¿no? Por todo lo anterior, considero que la estética de Ballester se caracteriza en su estudio etnográfico sobre el traje popular mexicano por ser transnacional y transcultural. Su obra, realizada entre 1945 y 1952 en México, se hace eco de este modo del interés manifestado ya en la década de 1930 en los cuadros de los artistas europeos por el arte extraeuropeo, así como del interés de los artistas mexicanos por el arte popular mexicano. Y en cuanto a la temática sobre las circunstancias de vida de las mujeres,
es muy importante saber que Manuela Ballester no fue una feminista en el sentido contemporáneo, ¿no? Sí luchaba por el derecho al voto, por ejemplo, también colocó en el centro la maternidad, o sea, las mujeres que luchan, pero particularmente las mujeres madres que luchaban, ¿no? Pero para ella todavía no era una cuestión de roles de género, por ejemplo, en el hogar. O sea, era más bien una cuestión política, y cuando en México se interesó por las mujeres indígenas, lo que más que nada le interesaba era cómo estas mujeres lograban compaginar la labor en la casa, ¿no? Cocinando, criando a los niños, trabajando en el campo frecuentemente, y además en las noches o en días feriados, bordando y haciendo estos trabajos preciosos realmente, ¿no? Como los huipiles, como los manteles, etcétera, ¿no? Entonces, su admiración realmente fue, antes que nada, aunque obviamente también apreció las artesanías en general, pero era ese trabajo de las mujeres, que lograban prácticamente hacerse un tiempo en el que se dedicaban a la creación, a una creación obviamente diferente a lo que sería la pintura, pero que a final de cuentas también es creación, ¿no? Porque cada uno de sus huipiles es único, no se repite, aunque se repitan quizás ciertos motivos como los pájaros, como las flores, etcétera, pero la forma de ensamblar es diferente, ¿no? En cada uno de los huipiles. Ahora, no sé, ¿quieren hacer una pequeña pausa antes de pasar a Remedios Varo para algunas preguntas directamente sobre Manuela Ballester? ¿O pasamos? Entonces, si no hay nada así urgente, pasamos a lo que voy a decirles sobre Remedios Varo, que según mi lectura de Remedios Varo, ella se coloca entre el surrealismo y el realismo mágico, o también el otro término que quizás conocen del debate latinoamericano, de lo real maravilloso, pero prácticamente esos dos términos, realismo mágico y lo real maravilloso, se acabaron usando casi como sinónimos, y obviamente aquí ahorita no les voy a poder dar así como todo el camino a través de los tiempos de ambos conceptos, ¿no? El surrealismo como tal, y eso yo creo que es muy importante, es un poco como también el realismo socialista, obviamente sí han sido movimientos internacionales, transnacionales, ¿no? O sea que ya llegaron prácticamente los artistas que se exilaron en México con un bagaje prácticamente de estéticas transnacionales, no más que allá se transformaron, ¿no? Se agregaron otros elementos. Entonces el surrealismo como tal ha sido un movimiento transnacional en las artes y la literatura. Abarcó países europeos como España, Francia, Alemania, Austria, así como diversas culturas en las Américas. Entre estas culturas, pues obviamente también Estados Unidos y Latinoamérica. En América Latina destacan poetas como César Moro, el peruano, y pintoras como la mexicana Frida Kahlo. El caso de Kahlo es particularmente interesante porque incorpora elementos del surrealismo a la par con otros que son típicos para el arte renacentista y otros que se originan en su propia fantasía. En el caso de los y las creadoras europeos, aparte de los mundos oníricos y elementos producto de procesos del inconsciente, hubo un interés por las culturas extraeuropeas. Pero como manifestó Alejo Carpentier, quien
entró en contacto con los grupos de surrealistas europeos durante su estancia en París, lo que eran portentos para los europeos en las culturas latinoamericanas, y él mismo era cubano, eran naturales, ¿no? O sea, que eran parte de la vida cotidiana. Y él decía, después de un viaje a Haití, que lo maravilloso se podía palpar en la vida cotidiana de las culturas afromestizas y mestizas del Caribe y América Latina. Acuñó para ello el concepto de lo real maravilloso, mismo que Uslar Pietri nombró en Venezuela realismo mágico, y criticó el surrealismo europeo que solo pretendía construir o suscitar una realidad maravillosa. O sea, eso era la gran diferencia para Carpentier, ¿no? En América Latina y más que nada las culturas con alto porcentaje de población indígena, y en el Caribe afro-caribeño, la realidad maravillosa era prácticamente una realidad de todos los días. Estaba existente en la vida cotidiana. Y en cambio, los surrealistas europeos, o sea, los artistas, tenían que evocar, imaginar estos mundos. Pero esto no tenía que ver con su experiencia propia, ¿no? Entonces, él incluso tiene como una mirada bastante negativa en su prólogo a quizás su novela más conocida, El reino de este mundo, donde él dice, y cito, lo maravilloso obtenido con trucos de prestidigitación, reuniéndose objetos que para nada suelen encontrarse, la vieja y embustera historia del encuentro fortuito del paraguas y de la máquina de coser sobre una mesa de disección, generador de las cucharas de armiño, los caracoles en el taxi pluvioso, la cabeza del león en la pelvis de una viuda, de las exposiciones surrealistas. O, todavía, lo maravilloso literario, el rey de la joyeta de Sade, el supermacho de Jarry, el monje de Lewis, la utilería escalofriante de la novela negra inglesa, fantasmas, sacerdotes, emparedados, licantropías, manos clavadas sobre la puerta de un castillo. Pero a fuerza de querer suscitar lo maravilloso a todo trance, los dramaturgos se hacen burócratas, invocado por medio de fórmulas consabidas que hacen de ciertas pinturas un monótono baratillo de relojes amelcochados, de maniquís de costurera, de vagos monumentos fálicos. Lo maravilloso se queda en paraguas o langosta o máquina de coser, o lo que sea, sobre una mesa de disección, en el interior de un cuarto triste, en un desierto de rocas, cierro cita. O sea, ven que es bastante polémico este prólogo de Carpentier. De acuerdo con mi hipótesis, los elementos real maravillosos o mágico-realistas son los que se pueden identificar en la obra artística desarrollada por Remedios Varo durante su estancia exílica en México. O sea que ella deja atrás prácticamente los cadáveres exquisitos que ella hacía en Francia, ¿no? Durante su primer exilio en Francia, y empieza a incorporar más bien el mundo mágico, siguiendo ciertos patrones, no necesariamente de un artista en particular, sino de lo que ella estaba captando en la vida cotidiana. Y es interesante ese aspecto porque ella iba realmente a uno de los mercados más conocidos de la Ciudad de México, que es un mercado donde se venden objetos mágicos, o sea, amuletos, donde uno se puede hacer limpias, donde puede uno
acudir a un brujo para hacer mal de ojo o también enamorar a la persona que uno desea, ¿no? Entonces, bueno, esto existe incluso hasta la fecha. O sea, Remedios Varo estuvo viviendo en México entre 1941 y 1963, pero son cuestiones que siguen ahí. La cultura popular en México es sumamente resistente a pesar de todas las influencias culturales, ¿no? O sea, pueden vestirse de pantalón de mezclilla y tenis, pero al mismo tiempo pueden ir al brujo, ¿no? No hay ningún problema con eso. Entonces, creo que sí, eso es muy importante, que siga habiendo un sincretismo, aunque no son culturas propiamente indígenas en la Ciudad de México. Hay obviamente también, más que nada, migrantes, ¿no? Indígenas que vienen de las comunidades, de los diferentes estados de la República, pero el sincretismo como tal ya también existe desvinculado de las culturas indígenas. Entonces, este aspecto es sumamente interesante porque esa cultura sincrética es muy firme realmente, ¿no? O sea, sigue ahí y también la creencia en ciertos milagros. O sea, nada más para darles como un ejemplo, ¿no? Justo como ustedes no conocen, pues, bueno, nada más. Eso ya pasó, cuando pasó como hace unos 15 años. Según algunos ojos, se apareció la Virgen de Guadalupe en uno de los pasillos del metro y realmente se convirtió en un lugar de peregrinaje durante varias semanas y la gente sí vio a la Virgen. Yo estaba tentada como para ir, para ver si yo la veía o no, ¿no? Porque, bueno, claro, como no creo en nada, entonces sí, me hubiera interesado si es tan, o sea, fuerte quizás el ambiente, todo lo que se genera prácticamente entre la gente creyente, que uno la empieza a ver, ¿no? Pero estaba tan lleno que yo dije, no voy a hacer ese sacrificio para... Realmente, sí, un peregrinaje. Y eso hace 15 años, o sea, por eso digo, o sea, lo que percibió Manuela Ballester, lo que percibió Remedios Varo en cuanto a la cultura popular, lo pueden seguir percibiendo ahora al inicio del nuevo milenio o ya en la segunda década del nuevo milenio, ¿no? Además hay un culto muy fuerte hoy en día que es el culto a la Santa Muerte. Yo no sé si han escuchado de eso, que obviamente no está autorizado por el Papa. Ahora, a mí me interesó mucho este cuadro, o sea, revisé así muchos de ella y dije, bueno, pues claro, hay que tomar como o hacer una selección. Se me hace sumamente interesante ese cuadro, que es de 1957 y se llama Creación de las Aves, porque tiene como diferentes capas de lectura y ustedes ojalá en la discusión pueden también dar como su lectura, pero por un lado aparece el motivo de la mujer pájaro, eso una lechuza, un búho, pero es un ave nocturna. Y al mismo tiempo, como nosotros vemos las manos de una mujer, vemos los pies delgados también de una mujer y también la carita parece como a veces maquillan las mujeres, o sea, no es necesariamente únicamente el plumaje fino de una lechuza, ¿no? Sino como que las cejas muy pronunciadas y la boca también obviamente es de una mujer, no es de un ave, ¿no? Lo que hace las veces de un pico es prácticamente la nariz, ¿no? Entonces, bueno, sigue habiendo elementos en esta lechuza que son humanos, ¿no? Es como una figura antropomorfa
y nos remite a cuestiones que tienen que ver con las transformaciones o metamorfosis, ¿no? Como si fuera posible, ¿no?, convertirse en una lechuza o un búho. Y es, en cierto modo, también si uno ve fotografías de Remedios Varo, parece ser también un autorretrato. O sea, no es cualquier lechuza, sino es lechuza con la cara de Remedios Varo. Y ahora lo interesante es que aparecen diferentes elementos alquímicos y uno podría decir simplemente, bueno, pues es como algo visto obviamente también en Europa, en otras épocas hubo alquimia, no necesariamente tiene que ver con el contexto mexicano. Pero yo creo que lo interesante ahí es, uno, que bueno, toda la mitología en torno a las lechuzas, ¿no?, en el contexto mexicano, y por otro lado, cómo entra la luz. La luz entra y pasa por una especie de prisma, y el prisma hasta cierto punto divide en diferentes colores o pigmentos para hacer colores esta luz, y con esta luz se está pintando el plumaje. En cierto modo, este cuadro es una alegoría de la propia pintura, mediante la cual él o la artista dota de vida a las figuras que representa, vida que trasciende más allá de su soporte. Porque además los pájaros primero parecen ser como recortados de papel, pero luego agarran vuelo, ¿no? Lo interesante es que el violín no es para darles el canto, o sea, porque uno podría pensar, ay, por eso están conectados con el violín, pero el violín tiene un pequeño ducto que lleva el pincel. Entonces, en el fondo también desde el violín se aporta prácticamente para colorear a los pájaros. Entonces, el pincel podría uno decir que surge en cierto modo del plumaje de la lechuza, y entonces es esa figura, realmente la creadora, que transforma y da vida a elementos que toma del exterior de la naturaleza para hacerlos suyos. Y ahora también para explicar un poco esta visión desde las culturas prehispánicas. En las culturas prehispánicas había también diosas creadoras. No necesariamente tenía que ser un dios creador. Y además tenían diferentes manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una divinidad que se llama Tlaltecuhtli, que era una figura a veces representada de forma antropomorfa, en otros casos zoomorfas. Y esto es como muy frecuente en el arte precolombino. Y esta divinidad se identifica como la diosa o el dios de la tierra en la mitología mexica, del cual nació el orden, las plantas y la humanidad. Podemos encontrar a Tlaltecuhtli representado de 4 maneras: femenino antropomorfo, masculino antropomorfo, femenino zoomorfo y como Tlaloc, Tlaltecuhtli. Y Tlaloc sería el dios de la lluvia. Entonces es interesante, o sea, siempre estas ambigüedades de las divinidades. No es tan dicotómico como en nuestras culturas prácticamente europeas basadas en bueno, antes que nada en el cristianismo, ¿no? Y a su vez, o sea, también en las culturas paganas europeas, o sea, si nos remontamos a los griegos,
ellos también tenían mujeres pájaro y podían ser arpías, pero como mujeres con plumaje, y que podían descender a las profundidades del infierno para rescatar a las presas inocentes del dios de las tinieblas, pero también podían ser ambivalentes y tener un aspecto negativo, que era posible prácticamente que se les asociaba con la malicia y la fuerza cuando tenían garras. Entonces yo creo que eso es interesante también, que generalmente las culturas anteriores al cristianismo han tenido ciertas cosas en común, ¿no? Justo la ambivalencia de no separar el mundo animal del mundo de los seres humanos, ¿no? Sino que ver más bien puntos de transformación y de paso, ¿no? Ahora, eso es una fotografía, prácticamente un collage que hizo Remedios Varo de una cabeza, bueno, de una parte de su cara con la cara de Benjamin Pérez, su pareja durante mucho tiempo, ¿no? Y tiene cierta similitud con otra figura de, perdón, sí, aquí está, sí, hay que cerrarlo, sí. De otra figura precolombina, que es una zona de México que se llama Tlatilco, y ahí en la figurilla tienen una cara completa y media cara. En cierto modo Remedios Varo estuvo jugando porque ella pone dos mitades de las juntas. Pero lo que comparten las dos figuras es que el torso no es como en el caso de siameses juntos. Un solo torso y un solo cuerpo, ¿no? No una fusión de dos cuerpos o de dos torsos. Lo que se fusiona es prácticamente nada más la cara. Y eso también se me hizo como muy interesante, o sea, este juego que ella hace pensando que en su exilio francés ella se dedicaba a los cadáveres exquisitos, pero allá fue otro el camino para llegar a veces a figuras con, no sé, 3 brazos, 4 ojos, etcétera, ¿no? Aquí es deliberadamente como para recrear alguna de las figurillas que a ella le habían impresionado. Y creo que ya voy a terminar, o sea, podemos hablar de algunas cuestiones más en el debate. A partir de su llegada a México, Varo no solo iba incorporando diversos elementos de la realidad mexicana y también venezolana, porque hizo un viaje a Venezuela para encontrarse con su madre. Al contrario, plasmó también en sus cuadros la concepción del tiempo en estas culturas de América Latina que difiere de la lineal europea. Por un lado, hay simultaneidad de tiempos y por otro existe un tiempo cíclico, lo que ella viene representando, por ejemplo, en cuadros como El relojero de 1955. ¿No? ¿Por qué no se mueve? Sí. Quedó como trabado. Porque debe haber un más. Aquí está. Gracias. El relojero está rodeado de 7 relojes de pie y en forma de torre que muestran las 12:15. En vez de los péndulos aparece un mismo personaje en cada reloj. Está vestido de acuerdo con la moda de diferentes épocas y realiza alguna actividad de la vida cotidiana. Un octavo reloj
se ve de espalda. El relojero está frente a una mesa, inmerso en el tiempo común y ensamblando un reloj, cuando irrumpe un cuerpo azul redondo por la ventana, hecho sobre el que la propia Varo comentó. Cito: una persona vive en una habitación llena de relojes, marcando la misma hora, y en vez de péndulos se muestran momentos cotidianos. Las piezas de los relojes flotan y una entidad azul entra, quizá dando cuenta de la materialización del tiempo en tanto tiempo cósmico. Cierro cita. La revelación tiene la forma de varios círculos translúcidos, uno dentro de otro, que representan la entrada de la eternidad al escenario. Entonces se puede comprender por qué se detiene el tiempo en las columnas de los relojes. Los diferentes tiempos coexisten. La revelación implica la simultaneidad del pasado, el presente y el futuro. El tiempo cíclico es el tiempo relacionado con el calendario agrícola. Es un tiempo que, como los relojes del cuadro, se repite infinitamente y idénticamente. Aunque el tiempo circular existía también de forma simultánea en las comunidades agrícolas europeas, en las culturas judío-cristianas se volvió hegemónica la concepción lineal del tiempo. Y esto obviamente en contraste con las culturas indígenas en América Latina, que todavía se rigen por más bien un tiempo cíclico, ¿no? En cuanto a la naturaleza y los paisajes mexicanos, Varo va incorporando elementos de la flora y fauna, además de introducir, aunque sea en tamaño de miniatura, algunos volcanes. Por eso también elegí este cuadro, porque enfrente al lado del gato es un mini volcán. Y se me hizo súper interesante que por un lado puede remitir obviamente también como a un tiempo cósmico, a un tiempo de la naturaleza en el que no podemos inferir los seres humanos, pero obviamente los volcanes también contienen el elemento del fuego, ¿no? Son muy destructivos. A la propia Remedios Varo sí le daban cierto pavor y parece que los está como conjurando a la hora de pintarlos, así en miniatura, además cubriendo con una especie de colador, ¿no? Entonces es súper interesante, o sea, como que quiere contener esa fuerza cósmica y por otro lado entra una fuerza cósmica, ¿no? Como el tiempo hecho materia azul ahí por la ventana, ¿no? Y sí llama la atención ese acercamiento a los volcanes, porque justo Remedios Varo tiende a pintar mini volcanes, cuando en México más bien los pintores los pintaban lo más grande posible, tanto en los murales como en los cuadros, ¿no? Está el doctor Atl, pero también si piensan en Diego Rivera, pues son volcanes así que llaman realmente la atención, ¿no? Entonces ella los concibe más bien como algo inquietante y angustiante. Bueno, yo creo que con esto cierro y pasamos al debate. Y quizás podemos hablar un poco todavía de cuestiones que Manuela Ballester y Remedios Varo pintaron antes de exiliarse, para que les quede más claro el gran cambio por el que pasaron estando en México, ¿no? Pero bueno. Muchísimas gracias, Ute. Muchísimas gracias por este análisis, ¿no? Tanto de Manuela Ballester como de Remedios Varo, de algunas de sus obras y de sus producciones, que son muy interesantes y que creo que algunas veces falta esa lectura, ¿no? de lo transnacional y de la estética un poco, bueno, pues indígena o no indígena, como bien nos ha explicado, ¿no? Que sobre todo también Manuela Ballester algunas veces no se corresponde con esa
con esa representación que esperaríamos, ¿no? Que ella parece que nos presenta, pero que en realidad si nos detenemos pues no es tal, ¿no? Así que creo que ha sido muy interesante, que habrá suscitado muchas preguntas, ¿no? A todas, así que muchísimas gracias.